Amigos, estimados oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Hoy estamos emitiendo desde Bogotá. Esto es un programa que se emite bajo el auspicio de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, Batalla por la Pureza Sexual. Es un espacio, un medio de gracia que el Señor nos ha dado para poder llevar el mensaje del Evangelio a todo el pueblo cristiano, especialmente para aquellas personas que están batallando, que están luchando por obtener su pureza sexual y permanecer en ella. También para aquellas personas que quieren ayudar a otros pero que no encuentran herramientas bíblicas para poderlo hacer. Mi nombre es Franklin Mosquera, un servidor más, para poder llevarles a ustedes este mensaje tan especial sobre un tema que es tan vital en estos días, no solamente con relación a lo que pasa en este mundo sensual, sino también en la iglesia de Cristo. Sabemos que hay muchas personas que están con los pecados de impureza sexual, así que estamos prestos pues para poder darles el apoyo que los hermanos necesitan. Batalla por la Pureza Sexual es un programa que lo estamos emitiendo en alianza, en unión con nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos, desde Costa Rica. Estamos emitiendo toda esta serie de programas con nuestros hermanos, los pastores Ronnie Fallas, Adrián Pasarelli, y nuestro pastor y amigo también Alexander León. Vamos a tener entonces nuestro programa bajo la introducción de lo que es el pecado sexual. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, al pastor Alexander León, quien nos acompaña en esta emisión tan especial. Tenemos oyentes en el chat. Queremos pedirle que todas las inquietudes, todas las dudas que tengan, por favor nos las hagan llegar a través del chat. Inquietudes, observaciones, comentarios sobre el tema que vamos a estar tratando en la noche de hoy. Así que bienvenido, Pastor Alexander León. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, mi hermano. Muchas gracias. Contento de estar aquí y agradecido con el Señor de que ustedes estén haciendo este esfuerzo de transmitir este material bíblico tan necesario, como usted lo ha dicho, para personas que están atrapadas en el pecado sexual, pero también para personas que pudieran en el futuro ser tentados en esta área. Entonces siempre vemos ese doble propósito, uno correctivo para los que están luchando y otro preventivo para los que, por la gracia del Señor, todavía no han sufrido estos ataques. Pero también, como usted lo decía, para personas que deseen tener las herramientas bíblicas, cómo ayudar a otros que están atrapados en el pecado sexual. Bueno, gracias, pastor. Para recordarle a todos nuestros oyentes, el pastor Alexander León es pastor de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos, en Costa Rica. Ya tiene el pastor 17 años de haberse convertido por la gracia del Señor. Y también el pastor Alexander León es mentor del ministerio Liberando a los Cautivos, del cual también yo soy parte. Lleva 7 años en el ministerio, ¿no, pastor? Así es. Bueno, yo empecé como mentor de un ministerio que existía, de un ministerio gringo, digamos, de una iglesia en Estados Unidos, pero eventualmente el Señor concedió que nos independizáramos y entonces yo soy el director de este ministerio que se llama así, Liberando a los Cautivos. Nosotros tenemos un sitio en internet que así es el nombre, liberandoaloscautivos.com, y ahí tenemos artículos, testimonios, y ahí mismo también, por medio de la página de internet, la persona que necesite ayuda puede inscribirse en el curso, sea que quiera llevar el curso con un mentor o sin mentor,
o que quiera llevarlo para instruirse al respecto, ahí está el material. Bueno, sabemos, y lo puedo decir, en este ministerio del cual también por la gracia de Dios hago parte desde hace 2 años. Es una bendición poder apoyar a todas aquellas personas, hermanos, que están luchando contra este pecado de la inmoralidad sexual y poder ser rescatado, ¿no? La orientación más de este curso, de este ministerio, es hacer que las personas conozcan más a Dios, más allá de abandonar el pecado sexual, que es muy grave, es que conozcan el Evangelio de Cristo verdaderamente y poder ser libre de estos pecados de inmoralidad sexual. También hace parte el pastor Adrián Pasarelli y el pastor Ronnie Fallas también, ¿no? Así es, sí. Ok. Entonces, amables oyentes, tendremos este y otros programas más, un espacio formidable para poder hablar sobre este tema que es tan importante y que todos sabemos que la Iglesia de Cristo no es ajena a este flagelo. Precisamente hoy vamos a hablar sobre el pecado sexual en una generalidad sobre este mal. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ese es nuestro proceso. Sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y en ese sentido tenemos que propender. Así que usted puede pensar, amigo oyente, yo no tengo problema, esta situación no es conmigo, pero sabemos que tenemos que vigilar, estar atento. Este es un mundo sexualizado y por lo tanto nosotros tenemos que estar presto. Y quizás si usted no tiene el problema, un familiar, un amigo, un hermano cercano quizá puede estar luchando con estos problemas de inmoralidad sexual. Así que este es el espacio para nosotros poder mantenernos en santidad y en pureza como Dios lo demanda, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a hablar del tema del pecado sexual, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el pecado en general, para poder llegar al término del pecado sexual. Y una definición que encontramos acerca de lo que es el pecado en el diccionario bíblico y en otras fuentes, es que el pecado es la ruptura voluntaria de la comunión con Dios. La Biblia designa de múltiples maneras esta ruptura. La designa como rebelión, iniquidad, injusticia, transgresión, desobediencia, culpa, ofensa, deuda o delito. Entonces aquí es bien importante entender que el pecado no es una cosa, sabemos que es un agravio directo frente a la santidad de Dios, y por lo tanto nosotros como hijos de Dios que somos, pues tenemos que hacer morir lo terrenal, huir de la tentación y obviamente poder mantenernos en pureza y en santidad. Esto en cuanto a la definición general de lo que es el pecado. Pero entrando en materia, Pastor Alexander, ¿cómo podemos definir el pecado sexual como tal? ¿Cómo podemos definir esto? Entendiendo la condición que tenemos en el mundo en esta área. Bueno, realmente cuando usted decía que hay personas que pudieran pensar que esto no es para ellos, si lo consideramos bien, difícilmente hay alguien que no esté siendo atacado en esta área. Lo que pasa es que tal vez ya ni se da cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque los estándares morales han decaído muchísimo. Entonces, tenemos personas que ya están tranquilas de la manera que viven y se han habituado tanto a una manera de vivir y de ser, que ya sus conciencias están como adormecidas. Si nosotros vamos a la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, hablando de los mandamientos, les habla a los que le escuchan y les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto es de la ley del Señor, de la ley eterna de los 10 mandamientos. Y de veras muchos pensaban
que cumplían ese mandamiento, porque no eran infieles físicamente a sus esposas. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 especifica que muchos hay que ya adulteraron en sus corazones por la codicia que tienen en sus ojos hacia una persona que no es su esposa. Entonces, como vemos, lo que sucede es que hay personas que ya creen que es imposible luchar con esto, que eso de, por ejemplo, el que no ha caído en pornografía o en andar en otros tipos de inmoralidad sexual, piensa que lo normal es eso, andar codiciando a la mujer ajena, viendo mujeres, viendo programas en los cuales hay sensualidad y que eso es común y que como todas las personas lo hacen y es tan eh, como, como aceptado por la sociedad que no es pecado. Pero la palabra del Señor tiene otro estándar. Entonces, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, estamos llamados a ser hijos de luz, como lo dice Efesios capítulo 5, y que dice que la fornicación ni debería mencionarse entre los creyentes, nos damos cuenta que sí, lamentablemente, no solo el mundo está hundido en la inmoralidad, esto no solo está pasando entre los que no conocen a Dios ni conocen la Biblia, sino que lamentablemente está pasando en muchos que están en las iglesias, pero ya se acostumbraron a vivir así, a tener una vida doble, a fingir que todo está bien y casi que a, como decía, callar la conciencia, sabiendo que no viven en pureza sexual. Muy lamentable es, pero que es comprobable porque en todos estos años son cientos y cientos de casos los que hemos atendido, que muchos de los que piden ayuda y que están atrapados en diversos tipos de pecados sexuales son personas que están muy involucrados en las iglesias. Y esto es algo que debe llamar nuestra atención porque es todo lo contrario de lo que debería estar sucediendo. Deberíamos nosotros estar marcando un estándar de santidad porque hemos sido llamados a santidad. Sí, mire, y eso que usted está diciendo, pastor, es bien relevante, porque muchas veces uno escucha argumentos aún del pueblo cristiano, ¿no? Que dicen, bueno, pero será la masturbación, por ejemplo, la pornografía, eso sí es pecado, y lo toman como algo muy liviano, algo como muy ligero. Inclusive uno llega a escuchar cosas y de personas que dicen, no, pues es que es mejor la masturbación que tener que irse a fornicar o adulterar. Y tratan de mitigar lo que es una gravedad delante de Dios. Y usted bien lo ha dicho, ¿no? La liviandad a veces dentro de las mismas iglesias, el desconocimiento o el vivir para sí mismo, el no conocer el evangelio quizá lleva a esto. Y encontramos algunas personas que llegan al curso precisamente llegan al curso con una generalidad no con una conciencia clara de lo que es el pecado y lo toman de manera liviana. Y quizás por eso muchos huyen, porque no tienen una conciencia clara de lo que es el conocimiento de Dios, lo que es el pecado como tal y lo que es la persona frente al evangelio. Eso es una cosa allí como bien complicada, ¿no? Lo que decía de esta condición de la sociedad que se ha ido endureciendo más y más, eh, se ve en la escritura cuando nos dice que es el engaño del pecado lo que va endureciendo. Bueno, discúlpenos, se nos fue un momento el pastor Alexander León, ya estamos otra vez intentando conectarnos con él nuevamente. Mientras tanto, es importante lo que estábamos comentando acerca de la dureza del corazón. El pecado va envolviendo a las personas en este hábito pecaminoso y por lo tanto ya la conciencia prácticamente se ha cauterizado, su corazón está duro, entonces ya no puede ver la gravedad de su pecado y entonces empiezan a tratar de suavizar la conciencia, a veces con la misma religiosidad, ¿no? Personas que, bueno, que están sirviendo a la iglesia y quieren y siguen sirviendo a la iglesia porque consideran que este acto de religiosidad pueden opacar o pueden bajarle
digamos, el rigor a la culpabilidad. Y esto, pues, es un error. Es un error que el cristiano debe enfrentar como entendiendo la gravedad de su pecado, arrepintiéndose de su pecado y ejecutando las acciones para poder mantenerse y vivir en santidad. Precisamente cuando leemos Primera de Corintios 6:18, el Señor dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces el Señor aquí en otros pasajes, también en Timoteo dice: huyan de las pasiones juveniles. Está dando un mandato, una ordenanza, nos está dando una ordenanza precisamente de que debemos huir de los actos de inmoralidad sexual, no solamente del pecado, sino de la tentación. Aquella persona que solamente basa sus esfuerzos en huir del pecado y no basa sus esfuerzos en huir de la tentación, pues no está aborreciendo su pecado, porque inicialmente la persona tiene que huir de la tentación. Cualquier cosa que lo lleve en ocasión de caer, él tiene que huir. Entonces, este es un tema bien importante que lo tenemos que considerar. Ya el pastor Alexander León estaba haciendo un énfasis en lo que está pasando en las iglesias de hoy, ¿sí? Definiendo lo que es el pecado sexual, pero también haciendo una introducción de lo que es el pecado como tal en las iglesias. Veíamos cómo muchas de las personas que se dicen ser cristianas se han endurecido el corazón y han visto como algo no grave el pecado. Hablábamos precisamente de cómo en algunas iglesias inclusive se escucha de que el pecado de la pornografía o el pecado de la masturbación a veces es una salida que se tiene para no caer, digámoslo así, en el mal más grave, que es el adulterio o la fornicación, lo cual sabemos que frente a la palabra de Dios, frente a la Biblia, es totalmente errado, equivocado, falso y una afrenta directa contra los principios bíblicos. Y ya para entrar en materia tenemos que hablar, Pastor Alexander, acerca de esta situación del pecado en la iglesia de hoy. Cuando uno mira Pero sí, Pastor. es que yo quería terminar una idea que no pude anteriormente. Sí. Es una comparación que creo que nos serviría para entender cómo es que esto ha ido pasando. Porque en Hebreos 3 la palabra del Señor nos manda eso, que nos cuidemos para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Entonces el ejemplo que yo daba es que esto sucedió en la sociedad como tal. Ponía el ejemplo yo de que nuestros abuelos, o por ejemplo los que hoy son ancianos, en su momento se escandalizaron o se asombraron de las cosas que comenzaban a pasar hace tal vez 20 años o 15 años por televisión, de ciertos comerciales, de ciertas películas, y había un cierto asombro de que salieran tales cosas por televisión. Pero después, poco a poco, ellos mismos fueron cediendo, y ya en las casas normalmente se ven todo ese tipo de cosas sin ningún reparo, sin asombrarse. Pueden haber niños, pueden haber jóvenes, ya no hay aquella incomodidad ante ciertas escenas o ante ciertos comerciales demasiado sugestivos, etcétera. Y así como sucedió eso en el mundo, ¿verdad?, que el engaño del pecado fue endureciéndoles aún más, eso mismo fue sucediendo en la iglesia. Yo también suelo poner un ejemplo que es, en muchas ocasiones la iglesia va en la misma dirección que el mundo, nada más que a cierta distancia. Y entonces la gente se consuela con no caer en cosas tan graves como las que cae el inconverso, pero está cayendo y no está yendo contra corriente, como nos dice la palabra del Señor, que nosotros corríamos igual que el mundo, pero ya una vez que somos llamados por el Señor y salvados por la fe en Jesucristo, lo que se espera de nosotros es que aprendamos a andar en santidad de vida. Y eso es lo que estamos procurando, despertar la conciencia del pueblo de Dios, de todo aquel que profesa fe en Cristo, para que entienda que no
no es correcto, ni tenemos por qué rendirnos ante esto, sino que hay que pelear una batalla. Es una batalla que hay que pelear de manera personal, hay que pelearla en nuestras familias y en la iglesia, de volver al estándar del bíblico, a lo que el Señor pide de nosotros, y que es realmente lo único que nos puede dar verdadera paz, porque es caminar en comunión con el Señor. Nunca podrá una persona caminar bien en comunión con Cristo y en verdadero gozo y verdadera paz mientras esté todavía en un estilo de vida pecaminoso. Mire, eso que usted está diciendo allí me llama mucho la atención, hermano Alexander, precisamente cuando usted menciona que la iglesia está siguiendo los estándares del mundo, porque precisamente ahí hay parte de la gravedad del asunto. ¿Cómo uno puede, cómo puede uno determinar eso? La iglesia corriendo detrás del mundo en cuanto a qué circunstancia, la moda, la sensualidad, lo ve uno en las mismas iglesias, la manera de vestir, la manera, o sea, todo este tipo de cosas, ¿a eso se refiere, pastor? Tiene también que ver con eso, pero por ejemplo ese control que nosotros tenemos que tener en nuestros hogares de qué se ve, qué cosas entran. La Biblia nos dice, no traerás a tu casa del anatema, de las cosas que son, que están bajo esa maldición de Dios porque afrentan su santidad. Y eso ha ido ocurriendo, ese descuido en qué entra a nuestros hogares, qué ven nuestros niños, qué vemos nosotros mismos, esos dobles estándares de pensar que tal programa es para, como las oficinas de censura suelen decir, este programa es para mayores de 18 años, etcétera, Ujú. y los creyentes piensan que una oficina de censura es la que tiene que regular. Si hay algo que no puede ver un niño, yo no lo debería tampoco estar viendo, porque el Señor no tiene dos estándares de moral. Son cosas que no deben entrar. Y entonces poco a poco ese pecado, esa va haciendo un efecto en los corazones de las personas para que después lleguen a eso, a pensar que esos son pecados menores. Y tristemente, hasta líderes de iglesias con esas posiciones livianas, permisivas con respecto al pecado. Un pecado que los que estén atrapados en él pueden dar testimonio de cuán destructivo es, y nosotros mismos que fuimos rescatados de eso, sabemos cuán destructivo es y que no le podemos decir a las personas que un poquito está bien. Al pecado hay que decirle no radicalmente. Bueno, sí, eso, precisamente eso va a ser uno de los temas más adelante que vamos en nuestros próximos programas acerca de eso, de la amputación radical, pero pues para llegar a la amputación radical hay que tener efectivamente conciencia de la gravedad del pecado para no tolerar ni siquiera la tentación, el poder huir de la tentación, que son cosas que debemos hacer. Hay un hermano acá que está escribiendo, Juan Argüelles. Juan Pablo nos escribe su comentario, él dice, pastor, es muy interesante precisamente lo que estaban hablando acerca de la masturbación, ya que conozco muchos cristianos que ven la masturbación como algo natural y la justifican. No le dan la importancia real y creo que simplemente es porque quizá alguna vez trataron de mortificar ese pecado y fallaron, porque lo hicieron sin el espíritu y ahora lo ven como algo imposible de vencer. En realidad, nunca han luchado verdaderamente contra eso, dice aquí Juan Pablo Argüelles. ¿Qué comentario podríamos hacer acerca de esta acotación, pastor? Las razones que yo he escuchado para justificar la masturbación, nunca he escuchado que tengan un apoyo bíblico. Siempre los argumentos que se dan son tomados del mundo, de la De la psicología, psicología, efectivamente. de liberación del estrés, o como usted mismo decía, tal vez hasta de un mal menor, etcétera. Pero no Ujú. corresponde esa práctica que a todas luces es una práctica egoísta de buscar un placer que Dios no autoriza fuera del matrimonio. No concuerda con todo lo que la palabra del Señor nos dice. Una persona que recurre a eso no está atendiendo al llamado del Señor, que dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que el cristiano
debe tener. Cuando las personas andan buscando límites para ver si y permisos con respecto a prácticas para ver si puede hacerla y aún así permanecer cristiano, yo realmente dudo de la conversión, porque el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace una obra en el corazón de uno que ya uno no está interesado en solo preguntar qué tiene de malo, sino qué tiene de bueno. Glorifica esto al Señor y cualquiera que haya estado en esas prácticas puede saber que no. El vicio de primero que se convierte en un vicio, pero la práctica de la masturbación no está para nada asociada con nada honesto, con nada justo, con nada puro, siempre está asociada con deseos sexuales y deseos egoístas, porque eventualmente el placer sexual que está permitido en el matrimonio tampoco debe ser un placer egoísta. De hecho, en Filipenses 4, perdón, en 2 Tesalonicenses 4, cuando el apóstol Pablo dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, también dice que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor, no como los gentiles. ¿Cómo es que los gentiles lo hacen? En pasión de concupiscencia. Y eso es lo que está detrás de los pecados sexuales. Un deseo egoísta, una pasión que lleva a buscar el placer propio. No se debe, incluso en el matrimonio, que es donde es permitido, buscar a la persona como un simple objeto sexual. Eso es precisamente lo que viene del mundo, eso es destructivo. Sí, y precisamente por eso es que muchas personas erradamente en el curso vemos gente que dice, no, pues es que sí, yo sí me masturbé, pero pues a la final yo no le fui infiel a mi cónyuge, ¿sí? O sea, eso es una falacia, es un engaño, es una mentira, porque precisamente de eso estamos hablando, ¿no? La masturbación es un acto de egoísmo, de egocentrismo, de satisfacción propia, y para eso seguramente para excitarse va a necesitar tener que tener una imagen visual o mental, y allí en ese momento pues la persona está cayendo en pecado, precisamente por lo que usted decía al principio en el libro de Mateo, que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Eso es lamentable y ese es el error que tenemos en el día de hoy. Y en las iglesias pues obviamente este problema hace que las personas cada vez, al no ser confrontados, al no hablar del evangelio precisamente, pues la gente vaya suavizando su pecado y la mente se va adormeciendo.